Empezamos la semana número 7 en Laos. Ingenua yo creyendo que iba a ser un bus directamente desde mi hotel hasta mi destino final, y hasta ahora me pasó a buscar una van, como 2 horas en una van. Después me dejaron estoy como en la capital de Laos, que ni siquiera sabía que iba a parar acá. Cuando me dejó la van me trajeron en moto con mis mochilas a la estación de bus. Ahora tengo que esperar 2 horas hasta que llegue mi ómnibus cama. A la mierda, se pusieron de fiesta los buses. Cuando me trajeron acá me dieron un papel con el número del bondi. Miren dónde carajo está el número del bondi, chiquilines. Yo tipo buscándolo por ahí, por el vidrio, no veía dónde, no lo encontraba. El papel adelante de la chapa, buenísimo. Bueno, oficialmente estamos adentro. Esta es mi cama. No, tiene frazadas, enchufe. Me dieron una bolsa para poner los championes. Almohaditas. Cortinitas. Acabo de terminar la parte del bus. Estoy casi segura que fueron como 10, 11 horas. La verdad me dormí absolutamente todo. Hubo momentos que mi mente era como, llegaré a salvo. Pero fue muy tranqui, o sea, fue mucho más tranqui que las vans. Pero ahora ya llegué a un lugar que se llama Paxi y tengo como 4 horas en una van. O sea que me queda todavía. Bueno, después de esa van, como de 3 horas, ya ni sé cuántas horas fueron, sinceramente. Me queda creo que la última parte de mi trayecto, la concha de la lora. Que es cruzar en un bote a la isla. Es como una islita. Estoy tratando de entender. I'm not sure. Jesus. Llegué. Después de 22 horas de viaje, de tomarme 48.000 medios de transporte diferentes, literal, hasta una moto. Llegué, así que estoy caminando a mi alojamiento. Algo que me tiene un poco preocupada, y es que yo después de acá, mañana me voy a Camboya. Y sinceramente no planeé bien, porque en Camboya tengo que hacer la visa cuando llegue. Y necesito dólares para hacerlo. Y no saqué, no cambié. Y acá no sé qué onda se va a poder sacar. Igual seguramente pueda pagar con pesos de Laos, creo yo, aunque me cobren un toque más. Pero ni en pedo voy a volver a otra ciudad tipo 4 horas a hacer eso. Así que voy a preguntar en mi alojamiento a ver si me ayudan de alguna manera o me dicen cómo se puede hacer. Con el calor que hace me tuve que cambiar porque no daba más, tipo mi remera toda sudada. Por suerte pude hacer la transacción acá. No hay cajeros, ni siquiera acá, pero es como que vas al lugar, pones tu tarjeta, es como un Western Union, metele. Y ahí saqué plata y aproveché a cambiar los dólares para la visa. Entonces yo tengo los dólares, tengo plata ahora para pagar el alojamiento porque llegué y no tenía. Y tengo que también pagar, ¿cómo se dice esto? El pasaje de van y todo eso para que me lleve de Laos a Camboya mañana. A estos nunca los había visto antes, son más grandes. Hay otro por allá. Sinceramente no fue una llegada muy buena, fue un poco estresante porque el viaje fue larguísimo, hace muchísimo calor, o sea, llegué con esa remera, no,
completamente sudada. En el viaje me di cuenta de todo lo de la plata, estaba como un poco estresada, ahora lo resolví y todo bien. Es el primer lugar que no tiene aire acondicionado, pero tiene un ventilador. Entonces necesito como que estar chill acá una media hora. También para organizar mi alojamiento de Camboya porque todavía no saqué eso. Así que voy a hacer eso ahora y después en un rato voy a salir a pasear. Lo bueno de este lugar es que tengo la habitación para mí sola. Creo que igual en este lugar no hay tantos hostels. Y además, con la situación de cómo llegué, creo que un hostel no hubiera sido una buena opción. O sea, es muy medio pelo, estamos como en un lugar bastante rústico. Pero es muy lindo afuera, como que sí siento que es un lugar como de mucha paz para quedarte tranqui. Lo que pasa es que yo lo estoy usando como bisagra en salir de Laos y entrar a Camboya, entonces no sé qué tan tranqui va a ser para mí esta experiencia, pero creo que necesito bañarme o salir a pasear, después bañarme, salir a cenar, estar tranqui y mañana de mañana salgo para Camboya. Me acabo de quedar una bici, porque si no, literal me iba a tirar a la cama de nuevo. Pero vi que hay como unas playas, entre comillas, no son playas, pero son como unos lugares que capaz te puedes meter al agua. Y como hace tanto calor, caminando serían como 35 minutos, hace demasiado calor para eso. Así que... ¡Uy! O sea, no entienden el viaje que estoy teniendo por estas calles. Hola, Say this in the name of the city. Nah, that is. Montevideo. Me estoy yendo oficialmente de Dondet a tomarme el primer barco que empieza otra travesía hoy. Ayer de noche me encontré con unos amigos de El Bote Lento que vinieron acá. Yo no sabía que iban a venir. Nada, estuvo muy divertido, pero estuvimos tomando cerveza hasta tarde. Igual me siento bastante bien. Como llegaron tarde ellos, no tenían hostel todavía. Y después, cuando nos estábamos separando, empezó una tormenta eléctrica y no tenían a dónde ir. Y terminaron durmiendo en mi habitación, como enfrente, en la parte de afuera del deck, que hay hamacas paraguayas, literal, durmieron ahí. Así que nada, les salvé la cabeza, básicamente. Es como que nadie sabe lo que está pasando y de dónde nos tenemos que tomar la van. Encontramos la van. Estoy haciendo la tramoya de cruzar la frontera. Es la segunda vez que estoy cruzando una frontera en este viaje vía tierra. Y ahora estoy como en la parte de migración saliendo de Laos. Entonces lo primero que pasó fue que cuando llegué a Laos me dieron un papel que obviamente tipo lo tenés que guardar porque si no, si lo perdés te cobran algo. Yo lo tenía por suerte. Entonces me pidieron el pasaporte, me pidieron el papel, me pidieron $2, que de nuevo en Tailandia hicieron lo mismo. Te cobran para ponerte el sello de salida, o sea, literal. Y ahora estoy esperando porque hay una familia francesa que estaba conmigo, que creo que tenemos que ir todos juntos,
pero es todo muy raro, tipo, no sé quién nos está esperando. Estamos tipo caminando acá y obviamente esta es la primera parte, después falta que entremos a Camboya. Entonces ahora estoy saliendo de Laos y después falta llegar a Camboya, pagar la visa, todo eso. Así que deseenme suerte. Literal cruzando, caminando, es muy gracioso. Ahora ya estoy en Camboya, por ejemplo. En este momento estoy en tierra camboyina. No sé cómo conjugar esa palabra. Vamos carajo, lo logramos. Entonces lo que pasó ahora fue, después de que pasé la parte de Laos, llegué a el edificio este, que ya es en Camboya, y ahí me pidieron el pasaporte y me hicieron llenar un formulario el mismo 2 veces, tipo un papelito 2 veces, con datos de mi pasaporte, cuántos días voy a estar en Camboya, cuál es mi dirección en Camboya, y tuve que pagar $32. Algo importante de esto es que en las visas siempre te piden dólares. A veces también toman moneda local, pero no es 100% seguro, entonces lo mejor, lo más recomendable es venir con dólares. Y los dólares tienen que estar en muy buen estado, o sea, si están doblados me dijeron que tipo no te los aceptan o algo así. Entonces, nada, cuanto más nuevo parezca el billete mejor. Entonces pagué eso, llené los formularios, se llevaron mi pasaporte. No me pidieron la foto, o sea, no me pidieron la foto para la visa, como me lo pidieron en Laos. Y eso fue todo. Y ahí después de un ratito me devolvieron el pasaporte ya con la visa adentro. Y pasé por migración, digamos. Y listo, ahora estoy caminando a ver dónde carajo está la van, porque este viaje sigue. Ahora ya estoy en Camboya, oficialmente el tercer país de Asia, pero no estoy en mi destino final. Así que me quedan un par de horas. Bueno, acá la garita esta que está atrás mío me acaba de chequear el pasaporte, porque claramente estoy caminando, entonces es como a ver si tengo la visa o me colé simplemente. Y fue un capo, me dice, ¿con quién estás viajando? Le digo, sola, me dice, so brave, como muy valiente. Y ahí le pregunté cómo se dice gracias, que creo que me dijo Okun. Y hola es sos krau. No sé si estoy inventando, pero siempre en cada lugar trato de saber un par de palabras para decirle a la gente en su idioma. Buscando la van de nuevo porque ni idea, nadie dice nada. Yo estaría acá esperando hace como 15 minutos y literal no tengo ni idea dónde está mi van. Estoy esperando a la familia de franceses. Espero que vengan para acá. Así tengo apoyo moral. Sí, ni puta idea. Hay vans paradas, pero no tienen gente adentro. Y nadie se ha acercado a preguntarme un sorete. Y no hay garita de parada de ómnibus ni nada de eso. Estoy oficialmente en Camboya, motherfuckers. Y del hotel me vinieron a buscar en este tuk-tuk. Y él ya me estaba esperando acá. Y nunca me subí a uno de este estilo. Estoy demasiado emocionada de estar acá. Estoy enamorada ya de esta ciudad. Creo que ya estoy enamorada. Me gusta mucho. Yendo al cajero, recién dejé mis cosas en el hotel. Se siente más ciudad, extrañaba que se sienta un poco más ciudad porque Laos fue todo como bastante crudo, o sea, me encantó igual, pero ya me hacía un poco falta algo más estructurado, un poco más. Estoy en el hotel comiendo chips de boniato, me estoy quedando de hambre, pero que ahora voy a salir a cenar. El hotel está muy medio pelo, pero tiene piscina y es de noche, entonces de noche todo se ve peor. Pero el cuarto es enorme.
mercado nocturno. Esto se siente como el Imperio en comparación a Laos, literal. Un día grupo, estamos en Siem Reap, el primer día oficial, pasé mi primera noche, me dormí absolutamente todo y hoy tenemos una cita muy importante de nuevo con mis uñas, que como me las hice de este color no se nota tanto, pero el crecimiento está heavy. Voy a hacer manos y pies y quería ir a chequear un lugar de bagels que es famoso acá, que aparentemente están increíbles los bagels. Pensé que iba a querer ir antes de mi appointment, que es a las 11, pero no tengo tanta hambre, entonces decidí encontrar algún lugar que haga un mango shake, tomarme uno, después ir a hacerme las manos y los pies y después ir al lugar de bagels tipo almuerzo. Hace un calor en esta ciudad y una humedad, creo que es lo más intenso que viví hasta ahora. Ahora creo que voy a hacer esto en el hotel, así ya lo dejo acá y después me voy caminando. Miren este puesto de licuados y cosas, como que todas esas bolsas literal tienen colgadas las frutas y los ingredientes, ¿entienden? Como las bolsas de plástico acá son una locura, las usan para todo. Sé que en el mundo de hoy no es lo ideal, pero en esta parte del mundo es demasiado normal. Y de cierta manera, o sea, les da flexibilidad a las personas para cargar cosas en sus motos, etc. Hi, this is banana. Vi esta banana frita ahí y dije, why not, vamos a probarla. Está buena, I like it. Uñas dan, pero estuve 4 horas ahí. 4 horas para que me hagan los pies y las manos. Nunca tuve tantas personas haciéndome las manos a la vez. Un momento era una en las manos y 2 haciéndome los pies a la vez. Y como que hablaban entre ellas, me miraban las uñas. No entendía mucho lo que estaba sucediendo, pero creo que lo hacían como tan meticulosamente, pero un poco lento también. 4 horas, un montón, señores. Estoy yendo a comer el bagel porque me muero de hambre. Llegué a las 11 y son las 3 de la tarde. Vamos a probar el famoso bagel. Me lo pedí de mozzarella, tomate y pesto. Wow. Esperen, tengo que sacar una foto. Está muy bueno. Estoy yendo a ver un evento como de una danza típica de Camboya con una cena. Me vinieron a buscar en un tuk-tuk, obviamente. Entonces estoy yendo por ahí ahora.
sea, tendría que no haber comido por meses de haber sabido toda la comida que hay acá. Me viene algo. That for official garment and for Vietnamese army. To build the foundation. Because each one I said the king station. My group, you want copy from Lara Croft? La peor parte es esta. Esos escalones están satánicos. Literal. No estuvo nada bueno. In no tell. I like to know almost. Bueno, estuvimos desde el amanecer en Angkor Wat. Hicimos un tour de 4 templos diferentes, incluido Angkor Wat, que fue como el principal y el primero. Y ahora hace un calorazo increíble. O sea, ya estoy como... Y me estoy como durmiendo también porque son las 12 del mediodía y me levanté a las 3 de la mañana. Pero estuvo increíble. O sea, los templos muy diferentes a los que vi hasta ahora. O sea, a los de Tailandia muy diferentes. Tienen como una vibra más como de ruinas estos y están muy pro, la verdad. En uno de los templos es donde filmaron algunas escenas de Tomb Raider con Angelina Jolie. Estoy toda sudada. Bueno, hoy en el tour me hice un amigo alemán, así que voy a ir al mercado con él a comer comida. Y no sé si iremos a tomar algo después o qué, pero de momento ese es el plan, así que voy a pasar a buscarlo por su hostel que queda de camino al mercado y vamos a ir a comer. Vamos a comer por acá por el mercado y tomamos unas cervezas. Ahora él se fue a la casa y yo me vine a pedir uno de estos helados que son como en rollo, que acá están en todos lados, ¿no? O sea, es como algo del lugar, se ve que particularmente acá están en todos lados. Este es mi tercer día en Siem Reap y hay sol, eso es bueno. La verdad, hay muchas cosas para hacer en esta ciudad. Hay un hike, unas cataratas, hay como uno de esos pueblos en el agua flotantes. Pero decidí tomarme un día tranqui porque estoy agotada, o sea, de levantarme para ver el amanecer ayer. Ayer me dormí, en verdad no tan temprano, pero dormí como 10 horas. Y decidí tomarme un día tranqui, como para mí. Voy a ir al gimnasio, que necesito mover mi cuerpo urgente. Y me voy a hacer el color después en mi habitación. Voy a pasar cosas a la compu, voy a como que hacer ese tipo de cosas. Y capaz de noche sí veo gente porque hay un par de personas que conozco acá. Y mañana hago el checkout, pero recién me voy de noche, tipo 10 de la noche.
salgo en otro de esos ómnibus cama a mi próximo destino en Camboya. Así que vamos al gimnasio. Me extraña razón cuando dejo que nadie amara como él. Me salió $5 pagar para usar el gimnasio, que lo puedes usar todo el día y tiene sauna también, o sea es todo medio pelo la parte del baño. Tiene sauna y duchas, que yo no sabía, o sea te dan toallas también, que capaz mañana lo uso porque tengo que hacer el checkout súper temprano acá. Entonces, $5 para usar como el free pass de 2 pisos de máquinas, cardio, todo eso. O sea, bastante bien. Sobre todo porque necesitaba, como tenía estas ganas de ir a moverme y me vino perfecto, me vino perfecto. Ahora me agarré un mango shake y me voy a pintar el pelo. Pero no pude encontrar la misma tinta que la última vez que me había gustado del 7-Eleven porque no hay muchos 7-Elevens acá. O sea, en verdad me mintieron un poco. Me dijeron tipo, no hay 7-Elevens en Camboya o en Laos. Y sí hay, lo que pasa es que hay tipo uno por ciudad, metele. Pero bueno, conseguí otra tinta y me voy a pintar el pelo. Me voy a poner la tinta, me voy a tomar mi mango shake y voy a subir historias de ayer que todavía no subí. Y mi día me está encantando, sinceramente. Tenemos esto todo machucado, aplastado por la mochila. Red Blonde Color. En vez de un vaso guardé esto, un recipiente de comida para mezclar acá. Gorra, esto y estas bolsas que voy a usar como guantes. Como voy a tener que traducir esto. Entonces se aplica y se deja 20 minutos. Esta vez no me salió tan bien. Miren este color, es mucho más oscuro que lo que quería. Pero bueno, no hay nada que se le pueda hacer, así que será hasta la próxima que me haga el color de nuevo. El hotel lavaba ropa, así que ayer dejé ropa y me la acaban de dar. Éxito. Y la verdad estoy re quemada con mi pelo. Porque yo antes tenía el pelo de este color, tipo más como rojo oscuro, más rojo intenso. Y después me fui alejando de ese color y estaba como más contenta en donde estaba llegando. Y ahora siento que volví para atrás. Pero literal no me queda otra que esperar a que se me empiece a lavar y hacérmelo de nuevo. Y ojalá para ese entonces consiga una tinta mejor. You look at Pikachu. That's funny. Oh, that is just... Yep. Ayer estuvo tan bueno que vine de nuevo. Hoy de mañana hice el checkout, bueno, al mediodía en verdad, dejé mi mochila ahí, fui a almorzar y después me instalé toda la tarde, todo el día básicamente, en un Starbucks, que eso es muy loco de esta ciudad, que se siente como bastante avanzada en comparación a otras. O sea, hay hasta un Starbucks, hay también como algunos lugares de comida rápida.
hay calles con asfalto. Necesitaba como organizar mi mente y mis cosas, entonces estuvo bueno haber tenido este día ahí. O sea, me vine con mi compu, con mi journal, todo eso. Y me tengo que preparar ahora, en verdad estoy yendo a cenar, pero después me tomo otro de esos bondis cama para ir a mi siguiente destino. Entonces, como acá también hay un par de 7-Elevens, voy a ir a ver si puedo comprar algunos snacks o algo para comer como de desayuno. Tengo ganas ya como de estar en el bondi, me envuela como toda esta parte de esperar, sale re tarde, 10:30 de la noche. Ya, yo me elegí esta, que es individual, que es mínima, o sea, parece un joda comparado al otro. Cuando entré casi me viene algo, pero la cosa es que estas, que son dobles, literal, te puede tocar con un extraño. Entonces elegí esta individual, pero claramente me tienta que si no viene nadie me paso por ahí. Igual con esto terminamos la semana número 7, ya se está moviendo y nos vamos al siguiente destino en Camboya.